En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Hechos con propósito. Hechos capítulo 1, verso 6 al 8. Y no solamente lo llamamos Hechos con propósito porque vamos a tratar en el libro de Hechos, sino porque fuimos hechos con un propósito. ¿Sabía que usted fue hecho o hecha con un propósito? ¿Sabía que usted fue salvo y Jesús lo llamó con un propósito? Por eso llamamos este mes Hechos con propósitos. Y hoy vamos a ver qué tarea tenemos como cristianos y como creyentes. ¿Cuál es la tarea que tenemos? Y cuando hablamos de tareas, en mi casa ocurre algo muy extraño. Cuando hablamos de tareas, Sofía siempre está dispuesta a hacer tareas. Siempre. A Sofía nunca hay que decirle, hija, ¿tienes tareas? No, Sofía llega, descansa, almuerza, ve su TikTok y a la hora usted la ve haciendo todas las tareas. Pero no pasa así con Emanuel. A Emanuel hay que recordarle, afirmarle, rogarle para que haga una tarea. Y cuando Emanuel le habla, dice la palabra tarea, él como que se bloquea y le da rabia, ganas de ir al baño, sueño, dolor de cabeza, le duele la barriga, el dedo que se aporreó jugando fútbol. Le da de todo, a Emanuel le da absolutamente de todo cuando escucha la palabra tarea. Y él tiene una teoría. Él dice que las tareas se la inventó un profesor ruso llamado Elkin. Yo digo, entonces si es ruso, entonces ¿cómo sonará? Elkin, llamado Elkin. Fue el que se inventó las tareas. Un día, dice Emanuel, que unos alumnos se portaron mal y los castigó y les mandó tarea para la casa. Y desde ese entonces hay tareas. Existen las tareas desde eso. Y yo le digo, ¿por qué Elkin? Porque Elkin inventó las tareas. Yo, muy bien, amor, muy bien. Pero ¿sabía usted que usted fue creado para una tarea? Y que si nos ponemos a ver bien, todos son tareas. Esta mañana estaba en una cancha viendo entrenar a unos niños y el profesor lo puso a hacer unas actividades. ¿Qué es eso? Tareas. Usted en su trabajo desarrolla una tarea. Cuando lo mandan a la tienda a hacer un mandado, usted está haciendo una tarea. Yo en este mismo momento estoy desarrollando la tarea para la cual el Señor me llamó. Si lo vemos bien, todo en la vida son tareas. Y el texto que vamos a leer, Jesús ya lleva 40 días de haber resucitado, 40 días de haber resucitado. Y se le había aparecido a muchos, según Hechos, a más de 500 personas. Y en el texto que vamos a ver está con los apóstoles. Y los apóstoles le hacen la última pregunta que le pudieron haber hecho a Jesús cara a cara, porque en ese mismo momento Jesús se va a ir y no lo van a volver a ver más. Y le hacen la pregunta ahí en el verso 6. Miren el verso 6 de Hechos, capítulo 1. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le respondió, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, en buenas palabras paisa, les dijo: venga, a ustedes no les interesa el tiempo de Dios. Hay cosas que son solamente de Dios. Pero los encaminó y les dice: pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y lo primero que quiero que veamos en la tarea de hoy es que la tarea tiene un tiempo. ¿Cuándo? Cada que tenemos una tarea, tenemos un tiempo. Y Jesús les está diciendo: ustedes tienen una tarea que hacer. Esa tarea tiene un tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El tiempo de desarrollar esa tarea era cuando tuvieran al Espíritu Santo. No les está diciendo: váyanse ya y hagan y sean testigos. Testifiquen de mí. No, les está diciendo: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba: ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que capacita a la persona. Es el Espíritu Santo el que lo apodera, el que le da la autoridad y el poder para hacer esa tarea. Es el Espíritu Santo el que les recuerda lo que tienen que decir. Es el Espíritu Santo el que los usa. Y por eso Jesús les dice: ustedes tienen una tarea, pero solo va a pasar cuando venga el Espíritu Santo. Miren Romanos capítulo 8, ahí después de Hechos sigue Romanos 8:16, 8:14. Miren esto: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos da, nos da el GPS, el que nos lleva a hacer. Pero sigue diciendo Pablo, ahí en Romanos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué es lo contrario a esclavitud? O sea, es el Espíritu Santo el que nos da la libertad. No has recibido el espíritu de esclavitud. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, recibió un espíritu ¿de qué? De libertad. Entonces, pongámoslo en contexto. Si el Espíritu Santo me guía y el Espíritu Santo me dio libertad, no debería estar confundido en mi vida. Si el Espíritu Santo está en mí y me guía, no debería estar confundido, sin saber qué hacer. Pero si el Espíritu Santo es el que me da libertad, no debería estar atado a nada, sujeto a nada, esclavo a nada. No debería estar esclavo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dio libertad. Y sigue diciendo Pablo: para que no estéis esclavos, para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo contrario a temor? Fe, valentía, confianza, seguridad. El Espíritu Santo nos da seguridad. ¿Sabían que el Espíritu Santo nos dota de seguridad? ¿Sabían que la persona que hoy les está trayendo la palabra de Dios, cuando
en el colegio en tercero bachillerato lo sacaban a leer al frente, se hacía expulsar más bien que salir a que otros lo vieran. Sabían que esta señora, un día el rector de mi colegio le dijo que consiguiera uniforme porque ella iba más al colegio que yo. Y hoy estoy aquí porque el Espíritu Santo nos da seguridad. Él nos dota de seguridad. Hay un tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Tal vez la pregunta que tú te estás haciendo ahí es, ¿tengo el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibo el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo hago? Lean, miren el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es su espíritu. Es el que convence a mi espíritu de que le pertenezco a Dios. Y recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador. Él es el sello de que somos de Dios. Entonces, cuando tú creíste en Jesús como tu Salvador, recibiste el Espíritu Santo de Dios. Y si no lo has hecho, inmediatamente creas con tu corazón y confieses con tu boca, dice Romanos 9:10, serás salvo. O sea, vendrá a habitar en ti el Espíritu Santo. Entonces, tenemos una tarea y esa tarea tiene un tiempo. El tiempo es cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la tarea? Y les dice Jesús ahí, y ustedes me serán testigos. Testigos. ¿Qué hace un testigo? ¿Qué es un testigo? El que testifica. ¿Qué testifica? Lo que vio, lo que oyó, ¿qué más? Lo que tocó, lo que vivió. Un testigo habla de lo que oyó, vio y vivió. Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. No Juan, sino Primera de Juan. Vayan a Primera de Juan. Miren lo que dice Primera de Juan. Capítulo 1, verso 1. Me parece genial lo que Juan está escribiendo. Mire, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de Dios. Este verso, esta versión lo dice así. Les escribo a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Él está testificando de lo que oyó, de lo que vio, pero también de lo que ha vivido. Un testigo habla de eso. Y esa es nuestra tarea. Pongamos esto en práctica. Traigámoslo a la práctica. Traigámoslo a la práctica. ¿Qué has visto tú de Dios? ¿Qué has oído tú de Jesús? ¿Qué has vivido tú de Jesús? De eso debes de hablar. Cuando se nos acercan esas personas necesitadas de un Salvador, ¿tú de qué les hablas? ¿De lo que tú has visto
oído y vivido con Jesús? Ahí está la pregunta. ¿Tenés una experiencia con Dios? ¿En tus años tienes experiencias con Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has oído? ¿Cómo lo has vivido? Esta semana iba en el carro y en un semáforo siempre saludo a una señora, una morena, que vende bombones en San Juan con la 92. Y yo no sabía que se había quebrado una pierna y la vi con muleticas y vendiendo así mismo, vendiendo. Y le dije, querida, ¿qué te pasó? Me quebré la rodilla, me dijo. Me quebré la rodilla. ¡Ah! Y yo le dije, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Y le brillaron los ojos. Yo sé que sí, el Señor nos va a dar un cuerpo. Y no nos va a doler nada. ¿Sabe qué me respondió? Tenemos que hablar más. Tenemos que hablar más de esto. Quiero conocer más de Jesús. ¿De qué hablas tú de Jesús? ¿Qué experiencia has tenido con Él? ¿Qué has escuchado de Él? Primero escuchamos, luego vemos, luego vivimos. Esa es la tarea. Tenemos una tarea que tiene un tiempo. Tenemos una tarea. Pero tenemos una tarea que se requiere hacer en un territorio. El territorio donde tú vas a trabajar. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes me van a hacer testigos dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde vivían ellos? Jerusalén. Usted tiene que empezar en casa. Lo que no comienza en casa, no comienza. Si usted no comienza con su familia, con sus primos, con sus padres, con sus tíos, con sus hijos, lo que no comienza en casa, no comienza. Y me encantó que Jesús haya dicho, ¿y me serán testigos? Jerusalén primero. Judea es como decir departamento, Antioquia. Samaria, los odiados por ellos, sus enemigos. Entonces Jesús nos está diciendo, también tienen que ser testigos, sí, a esas personas que no les caen tan bien, que no se lo merecen, también. Y de ahí sigan hasta lo último de la tierra. Ese es el territorio. Pero lo que no empieza en casa, no empieza. Si usted no es testimonio en su casa, ya estás mal. ¿Sabe por qué Jesús empezó por casa? ¿Sí saben? Porque es el peor lugar de uno, es el lugar donde más difícil, donde más nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque nos conocen, ahí no podemos fingir. Ahí no podemos fingir nada. Nos conocen de acá hasta la punta de los pies. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Nos conocen. En la casa nos conocen. Y si no comenzamos por casa, si no empiezas con tu esposa o tus hijos, si no empiezas a mostrar a Jesús en tu casa, lo que no empieza en casa, no empieza. Entonces tenemos que arrancar por casa. Tarea. Tenemos una tarea. Ser testigos.
Ya el tiempo está. Ustedes, si creyeron en Jesús, ya tienen el Espíritu Santo. De ahí arranquen. De ahí arranquen. Escuché esta historia del pastor Adrián Roger. Contaba la historia de un papá que estaba jugando en la playa, en el mar, con sus dos hijitos, una de 7 años y el otro de 5. Y estaban jugando y el papá no se dio cuenta que el mar los estaba entrando cada vez más. Y cuando el papá se dio cuenta, ya era demasiado tarde para él poder devolverse con los dos. Entonces le dijo a su hija de 7 años, amor, ¿te acuerdas cuando te enseñé a nadar flotando boca arriba? Y la niña le dijo, sí, papá, lo recuerdo. Lo vas a practicar. Yo voy a ir a llevar a tu hermanito hasta la orilla y voy a volver por ti. Hijita, voy a volver por ti. Solo flota. Dice la historia que le costó todas sus fuerzas poder llevar a su hijo menor hasta la orilla. Que cuando llegó a la orilla ya estaba desesperado y gritaba, ayuda, ayuda. Mi hija está adentro en el mar y ni siquiera sé ya dónde está. La empezaron a buscar en botes. Y cuando la encontraron flotando boca arriba, como su papá la había enseñado. Y el papá la abrazó y le dijo, hijita, hijita, ¿hiciste lo que te dije? Sí, papá, hice lo que tú me dijiste, porque tú me prometiste que iba a volver. Familia, tenemos una tarea. Y dice Mateo 24:46, que dichoso aquel siervo que lo halle haciendo lo que él lo mandó cuando él regrese. Te voy a invitar que cierres. Señor Jesús, gracias. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor Jesús, de convicción, de poder, para ser testigos tuyos. Aún para testificar como testificaron esos hombres hasta la muerte, mártires. Que nuestra vida sea una vida que hable de ti. Pero ayúdanos a comenzar por casa, Señor, a hacer testimonio en casa con nuestros hijos, cómo los tratamos, cómo les hablamos. Ayúdanos a hacer testimonio en casa con nuestra pareja, con los vecinos que no nos caen también. Señor Jesús, ayúdanos a testificar de ti. Ayúdanos a cumplir la tarea. Y que cuando tú regreses, nos encuentres haciendo como tú nos pides. Que cuando tú regreses, Señor Jesús, nos encuentres testificando de ti, siendo testigos. Bendice a la iglesia. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sana a todos los que están enfermos, a los que no pudieron venir hoy, Jesús. A los que por una u otra razón no se pudieron congregar. Yo te pido, Padre Santo, que los bendigas. A los que están detrás de esta pantalla, que ven esto, Señor Jesús, desde Instagram, desde TikTok, desde YouTube, desde Facebook. Yo te pido, Padre Santo, que los bendigas. Que bendigas sus necesidades. Que bendigas, Padre Santo, sus falencias. Que aprendan a descansar en ti, porque en ti estamos completos y seguros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.